Buenos días, amados hermanos. Muchas y ricas bendiciones a cada uno de ustedes en esta hermosa y preciosa mañana. Hoy, domingo, quiero pedirle al Dios Altísimo, a nuestro amado Jesucristo y a nuestro precioso Consolador, que te bendiga de una manera especial a ti y a tu familia, tú que me estás viendo a través de este canal Facebook. Bendigo tu vida y bendigo todos los que están a tu alrededor. En esta mañana te doy la bienvenida a esta transmisión y te invito para estudiar un tema muy importante, el tema de la autoridad, porque muchas veces hay confusión con respecto a este tema. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la autoridad. Y dice Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Que toda la autoridad ha sido establecida por Dios, tanto del gobierno como de las iglesias, ¿verdad?, eclesiales y gubernamentales. Toda la autoridad que existe ha sido establecida por Dios. Y dice la palabra que el que se rebela contra la autoridad, el que se resiste a la autoridad, acarrea condenación para sí mismo. Debemos entender este principio porque la Biblia nos está mandando a sujetarnos, la Biblia nos está mandando a obedecer, la Biblia nos está mandando a ser obedientes y sometidos a lo que la autoridad establece. En este caso, en estos tiempos, estamos en pandemia, hay una ley, hay un decreto que manda que estemos en casa, que estemos allí en nuestros hogares para proteger nuestra vida, para proteger a nuestra familia. Y muchos de nosotros, conociendo los principios de la palabra, estamos violando los decretos, ¿verdad?, haciendo cosas indebidas. Entonces debemos entender esta parte, mi hermano. Ahora, la palabra autoridad es una palabra neotestamentaria que es exousia, y que significa poder legítimo, leal, pleno, para actuar o para poseer, para controlar, para usar, para disponer de algo o de alguien. Esto significa la palabra autoridad, o sea, tener dominio sobre alguna cosa, tener poder sobre alguna cosa. Esto significa la palabra autoridad. Ahora, toda autoridad viene de Dios. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 13, versículo 1. Y su ejercicio en la tierra debe someterse a las exigencias de la voluntad divina. Todo gobernante debe someterse a la voluntad divina, porque se hace sobre el cielo y la tierra la voluntad de Dios. No hay nada que suceda en la tierra que no sea permitido por nuestro Padre Celestial. Según el Salmo 62:11 y Juan 19:10, podemos mirar que toda la tierra se somete a la voluntad establecida por nuestro Padre Celestial. Tanto la autoridad del hombre sobre la naturaleza, según Génesis 1:28, como la del marido sobre la mujer, según Génesis 3:16, o la de los padres sobre los hijos, según Levítico 19:3, proceden de Dios, ¿verdad? Y esto nos demanda Dios de todo, ejercer correctamente la autoridad. No es autoritarismo, sino autoridad.
el principio de todo el gobierno de Dios bajo la autoridad de nuestro amado Padre Jesucristo. Él nos entregó este mundo, Él nos entregó a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. La Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, ¿verdad? Ese es el mandato original, no la mujer cabeza del hombre, sino el hombre cabeza de la mujer, como autoridad sobre ella y sobre su familia. Así que también en Génesis podemos encontrar la autoridad de los padres sobre los hijos. Tenemos que mirar todo esto, mi hermano, porque todo esto es una autoridad delegada de parte de Dios. Ahora, Jesucristo confiere poderes gubernamentales a paganos también. Según Primera de Reyes 19, versículo 15, tenemos ahí el ejemplo del poderoso rey de Siria, ¿verdad? Que azotó a Israel durante muchos tiempos y muchas décadas. Y este poder, este rey de Siria esclavizó a Israel por voluntad de Dios. Dios fue el que permitió, ¿verdad?, que esto se diera. Y todo lo que se da en nuestra vida es por voluntad del Padre Celestial. También tenemos en Jeremías capítulo 27, versículo 6, al rey Nabucodonosor, al cual Dios también le dio autoridad sobre el pueblo de Israel para que lo tuviera cautivo en Babilonia. Y este poder que recibió, ¿verdad?, viene de lo alto, porque nadie podría esclavizar al pueblo de Israel si Dios no lo permite. Así que suceden muchas cosas. Mire, todo lo que sucede, ¿verdad?, en los poderes gubernamentales es porque Dios lo permite. Ahora, le dio poder a Nabucodonosor sobre su pueblo, pero limitándolo por las obligaciones morales, ¿verdad? Esto es algo de lo que tenemos que tener en cuenta. Nabucodonosor tuvo esclavizado al pueblo de Israel por mucho tiempo, ¿verdad? Los tuvo retenido, pero todo se dio porque Dios quería guardar al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque tenía un propósito con él. Ahora, nosotros podemos entender en todo esto, mi amado hermano, tú que me escuchas, tú que me ves, tú que estás conectado, podemos mirar, ¿verdad?, que todo lo que sucede, todo lo que pasa, y muchas veces Dios lo permite, es porque Dios tiene planes y propósitos. Y le da autoridad. Acuérdate de algo. Jesús le dijo a Pilatos, no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido concedida de arriba. Jesús estaba sujetándose a Poncio Pilato porque él mismo reconocía que el Padre Celestial le había dado poder a Poncio para hacerle juicio a Jesús. Jesús mismo lo conocía y por eso le expresa estas palabras: no tuvieras autoridad sobre mí si no viniera tu poder de arriba, de lo alto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el depositorio de la autoridad. En griego es exousia, la manifestación de su predicación, su poder sobre los pecados, el disponer del sábado, el poder sobre la enfermedad, el poder sobre la naturaleza y sobre los demonios, muestran claramente que Él tiene autoridad sobre todo lo que existe. Aún enfermedades, aún demonios, aún potestades, aún principados. Jesús fue colocado sobre todas las cosas y se le dio nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla ha de doblarse en el cielo y en la tierra. Y le dijo a sus discípulos: en mi nombre echarían fuera demonios y sanarían enfermedades, porque su nombre tiene poder, porque su nombre es autoridad. Y esa autoridad nos la delegó a nosotros sus hijos, nosotros su pueblo. Nosotros tenemos autoridad sobre las fuerzas espirituales de las tinieblas, porque Él nos las delegó. Nosotros fuimos escogidos como discípulos, como apóstoles del Señor. Y hoy estamos en este mundo, ¿verdad?, sirviéndole a Dios, exaltando a Dios
y glorificando a Dios, porque esa autoridad que fue delegada en ti no es para gloria tuya, no es para honra tuya, sino para glorificar el único Dios poderoso y a nuestro amado Jesucristo, el Creador, el dador de la vida. A ese debemos alabar y exaltar. Ahora, el trono de Dios está fundamentado sobre la obediencia a su autoridad. El trono de Dios está fundamentado sobre la obediencia a su autoridad. Y todo el universo está sujeto a su voluntad. Nada pasa sino en la voluntad de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, como en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 17, encontramos a un querubín llamado Luzbel, que traducido es ángel de luz, que quiso sobrepasar la autoridad de Dios, creerse como Dios, llegando a seducir a la tercera parte de las estrellas para que lo adoraran, según el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. El profeta Ezequiel nos da un punto más claro. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Que Satanás violara la autoridad de Dios. Y lo podemos encontrar en el versículo 16 del capítulo 28 del libro de Ezequiel. Encontramos su popularidad. Esto es lo que encontramos allí, su popularidad. Ahí aparece, en la Reina Valera aparece una palabra que es contrataciones, pero traducido es popularidad. Satanás se hizo popular por su majestad, por su belleza, por su grandeza en la cual Dios lo había colocado, y se llenó de orgullo y creyó que él era como Dios. Ahora, se enalteció su corazón y corrompió su sabiduría, lo cual hizo que Dios lo arrojara de su santo monte, a él y a todos sus séquitos, ángeles caídos. En el Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y precisamente fue lo que Satanás hizo, perdió el temor a Jehová. ¿Sabe? Dios había depositado tantas cosas sobre este querubín protector, sobre este querubín. Era hermoso, era una belleza impresionante, pero se volvió popular, la gente, los ángeles iban a él, y verdad, tenía gran popularidad, y esto enalteció su corazón. Yo quiero decirte, de pronto hay muchas personas que llegan a ti, de pronto eres una persona muy popular, muchos te buscan, muchos te elogian, muchos te tienen como alguien de valor, pero yo quiero decirte, eso que depositó nuestro amado Jesucristo en ti, ya sea ministerio, don o talento, no es para enaltecerte a ti mismo, sino para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. La gloria y la honra siempre debe de ser para nuestro amado Jesús. Ahora, la caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad. El hombre cayó en pecado por la desobediencia a la autoridad. Génesis capítulo 2 y capítulo 3 dice que Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto y le estableció órdenes dentro de los cuales la prohibición de comer del árbol del bien y del mal. Pero el centro de todo esto era que Dios estaba colocando a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dios coloca a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Y el árbol era algo que iba a probar si realmente Adán estaba sujeto o no estaba sujeto a la obediencia de Dios. Él había colocado todo lo creado bajo la autoridad de Adán, y el mismo Adán sujeto a la autoridad de Dios. Por lo tanto, todo lo que Adán hizo estaba bajo autoridad, todo lo que estableció estaba bajo autoridad, porque la naturaleza misma estaba bajo autoridad de Adán, mas Adán estaba bajo autoridad del Dios Santo y Poderoso.
Ahora, como podemos ver, Dios creó a Adán antes que a Eva. Y a Adán le dio autoridad y a Eva puso bajo autoridad a Adán. Ahora bien, la caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. Eva, en vez de obedecer a Adán tomó su propia decisión al ver el ofrecimiento de la serpiente. Mire esto, Dios había colocado a Eva, ¿verdad?, bajo autoridad de Adán. Y ella, al lugar de consultar con su esposo, tomó su propia decisión y terminó comiendo del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, violando la prohibición que Dios había dado a Adán. Esto trajo consecuencias. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Eva pecó por no ser sumisa a su marido, ni a Dios. Si no es sumisa a su marido, no es sumisa a Dios. Escúchame bien, mujer que me escuchas, que me ves a través de esta transmisión. Si tú no honras a tu esposo, no honras a Dios. Si tú no te sujetas a su esposo, menos a Dios. Eva pecó por no ser sumisa a su marido ni a Dios. No solamente violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Y rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es rebelarse contra Dios. Podemos mirar entonces que Eva se rebeló contra la autoridad de su esposo. Y al rebelarse contra la autoridad de su esposo, se rebela contra Dios. Porque si me rebelo contra la autoridad, me rebelo contra Dios. Ahora, cuando Dios le da a Adán la orden, Eva todavía no estaba con él. Un poco después fue Dios, creó a Eva y la puso bajo autoridad de Adán. Podemos comparar entonces Génesis capítulo 2, versículo 16 y Génesis, ¿verdad?, 2, versículo 22. Dios en su infinito poder nos ha colocado bajo autoridad de los hombres, así como también tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Por tal motivo, así como me comporto con mi autoridad, se comportarán conmigo los demás. Ahora, de lo que yo siembro, eso recojo. Si yo soy rebelde, si yo soy desobediente, si yo soy insujeto, mi hermano, de lo que estoy sembrando, voy a recoger. Porque esta es una ley, ¿verdad?, que está establecida. Ahora, hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino también a las autoridades terrenales. En el capítulo 19, versículo 11 del libro de Juan, dice que respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto le responde Jesús a Poncio Pilato. Jesús sabía que la autoridad que tenía Poncio Pilato había venido de lo alto, para que se cumplieran las Escrituras. Ahora, como hemos estudiado hasta ahora, toda la creación está sujeta a la autoridad. Y la desobediencia a esta autoridad acarrea una disciplina y una condenación. Lamentablemente hoy hay una creciente rebeldía. Nadie se quiere sujetar a nadie. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Todo el mundo quiere hacer lo que bien le parece. Y nadie quiere sujetarse a la autoridad. Ni a las autoridades establecidas por Dios, ni a la autoridad establecida en la palabra. La palabra de Dios es la autoridad suprema. Y todo líder, todo gobernante tiene que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el parámetro, es el metro, es la medida para que
todo gobernante se sujete a Dios y a la autoridad de Dios, y que gobierne de acuerdo a lo que está establecido en la palabra del Señor. Así que aquel que que no se está sometiendo, que está en rebeldía, ¿verdad?, está bajo condenación. Porque muchas veces, mis hermanos, entramos en desobediencia a la palabra, desobediencia a los pastores, desobediencia a los patrones, desobediencia a las autoridades militares, policiales, desobediencia a la eminencia, ¿verdad?, todos aquellos que están en eminencia, y entramos en cierta desobediencia. Y esto nos acarrea condenación. Por eso, pueblo santo de Dios, iglesia de Dios que está violando los parámetros establecidos por el gobierno, yo te quiero decir que estás en desobediencia, y de esa manera no podemos ser salvos. De esa manera no podemos ser salvos. Sabemos que estamos adorando y exaltando a Dios, de pronto haciendo cosas, pero yo te quiero decir que si Dios estableció una autoridad, y todo es porque Dios lo permite, todo porque Dios lo ha establecido, entonces debemos de sujetarnos. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Escúcheme bien, porque hoy Satanás ha invertido, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido. Dice bien clarito la palabra del Señor: Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Hoy este papel se ha invertido. Hoy muchas veces en muchos hogares la cabeza de los hogares es la mujer. Y escúchame bien, aún en las iglesias del Señor hay muchas mujeres como cabeza. Esto viola los principios y parámetros establecidos en la palabra del Señor, porque Dios estableció al varón, no a la mujer, como cabeza. Y dice que la cabeza de Cristo es Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 23, podemos encontrar entonces que dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su creador. Ahí nuevamente, mujeres que me escuchan, que me están viendo a través de esta transmisión, tu marido es la cabeza. Y la Biblia establece que la mujer se salvará, ¿verdad?, estando sujeta a su marido en obediencia, santidad a Dios, y pariendo hijos. Lamentablemente no hemos podido entender esto, y hoy hay algo que el enemigo se inventó que se llama libertad femenina, ¿verdad? Y esto no está establecido en los parámetros de la Biblia. Entonces, este desorden es para violar la autoridad de Dios, porque debemos de sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra. Debemos de caminar conforme a lo que Dios ha establecido, y no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que yo creo, no conforme a lo que el mundo establece, violando los parámetros de la Biblia. Porque yo quiero decirte, yo me sujeto a todo lo que está establecido por los gobernantes, siempre y cuando las leyes vayan de acuerdo a lo que está establecido en la palabra del Señor. Si es una ley para pecado, no nos vamos a sujetar. Si es una ley que viola los parámetros bíblicos, no nos vamos a sujetar. Pero si es una ley para guardar, como en el caso de la pandemia, que estemos en casa, para guardar la vida, para guardar la integridad, para guardar la salud y el derecho a la vida, pues nos sujetamos. Pero si es la aprobación del homosexualismo, si es el matrimonio gay, nosotros no nos vamos a sujetar a esa inmundicia que es abominación ante los ojos de Dios. Ahora, los hijos de Aarón
pecaron y murieron por tomar en poco la autoridad. Porque Dios estableció la autoridad sobre su iglesia para que la iglesia caminara en bendición. Levítico capítulo 10, versículo 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová en el altar. Estos dos personajes servían como sacerdotes en el tabernáculo de Dios. Pertenecían a una familia sacerdotal, puesto bajo autoridad de su padre Aarón. Escúchame, la autoridad principal era Aarón. Aarón era el jefe, la autoridad. Sus hijos eran los ayudantes de su padre, al servicio del Dios Altísimo. Dios nunca ordenó a los hijos de Aarón actuar independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. Levítico capítulo 8, usted puede leerlo. Encontramos 12 veces a Aarón sirviendo en el altar y a sus hijos como asistentes. Amén. Ahora, como vemos, Aarón fue establecido como autoridad sobre sus hijos, no porque fueran sus hijos, sino porque él era la cabeza del sacerdocio en aquel tiempo. Por lo tanto, Aarón era quien decía qué hacerse y qué no hacerse en el altar de Jehová. Si sus hijos hacían algo sin autorización de Aarón, inmediatamente ofrecían fuego extraño, porque tenían que hacerlo bajo supervisión y bajo autoridad del sacerdote principal, que era Aarón. Ahora, yo no sé qué estás haciendo tú. Tal vez estás haciendo muchas cosas y tu pastor no lo sabe. Estás tal vez haciendo cosas para Dios, como ayunos, como vigilia. Yo no sé qué estás haciendo, pero si tu pastor no lo sabe, tú estás en desobediencia y estás ofreciendo a Jehová fuego extraño. Mira lo que te estoy diciendo. Porque cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, actuaron independientemente, de acuerdo a su propio criterio, caminaron fuera de la dirección de Dios y fuera de la autoridad que Dios había establecido. Y esto trajo consecuencia. Mire bien lo que estás haciendo, porque todo lo que vayas a realizar para Dios debe ser consultado con tu pastor y tiene que estar sometido a la obediencia de tu pastor. Así que Nadab y Abiú creyeron que por ser sacerdote y saber cómo se hacían las cosas, podían entrar a ofrecer el sacrificio sin que su padre lo ordenara y aún sin que su padre lo supiera. Y se tomaron atribuciones que no les correspondían y ofrecieron en el altar fuego extraño, en cuya traducción significa servir sin haber sido autorizado. Cuando nosotros estudiamos profundamente esta palabra, lo que Nadab y Abiú hicieron fue entrar al altar de Dios, ofrecer el incienso sin haber sido autorizado. La rebeldía y la desobediencia fue lo que Dios castigó en estos dos personajes, hijos de Aarón. Escúchame bien. La rebeldía de actuar independientemente fuera de la autoridad de Dios, la que Dios ha establecido, es rebeldía. Y esto causó que estos dos personajes murieran inmediatamente, ¿verdad? Quemados por el fuego de Dios, fueron allí muertos. No podemos violar la autoridad de Dios. Yo quiero decirte y quiero darte como consejo que todo lo que vayas a realizar, todo lo que vayas a hacer, que vayas sometido a la autoridad de Dios, delegada en tus líderes espirituales. No hagas nada escondido, escúchame.
Hay gente que en estos tiempos está haciendo muchas cosas a escondida, ¿verdad? Y esto demarca una violación a los principios de la Biblia. Estamos caminando en rebeldía, estamos caminando en desobediencia. Y la rebeldía y la desobediencia demarca rebelión contra la autoridad de Dios, y esto acarrea condenación. Y si Cristo viene, nos vamos para el infierno. Vamos a estudiar, ¿verdad?, otro ejemplo. Ya vimos Nadab y Abiú. Ahora vamos a ver a Coré, Datán y Abirán en el libro de Números, capítulo 16. Ahora, si estudiamos por causa de tiempo, ¿verdad?, por tiempo, usted lo lee en su casa. Pero si estudiamos a fondo estos tres personajes, Coré era de linaje sacerdotal, levita para ministrar en el altar de Dios, mientras Datán y Abirán eran hijos de Rubén y pertenecían a los dirigentes del pueblo. Ellos fueron escogidos para ayudar a Moisés a ministrar el pueblo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Estos personajes fueron escogidos para ayudar, eran de linaje sacerdotal, para ayudar a Moisés en la administración del pueblo. Ellos, al igual que Luzbel, se dejaron cautivar por la lisonja del pueblo. El pueblo comenzó a elogiarlos hasta que llegaron a creérselo. Ellos y 250 varones del pueblo se levantaron contra la autoridad. Y miren lo que dicen para sustentar su rebelión: basta ya de vosotros, porque todas las congregaciones, todos ellos son santos. Y en medio de Jehová, en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estaban diciéndole a Moisés: ¿quién te colocó como autoridad? ¿Quién te dijo que tú eres el primero? Si todos nosotros somos utilizados por Dios, si en medio de nosotros está Jehová. Ahora, lo que Coré y su séquito dijeron estaba basado en su propio razonamiento y en la conducta, creyendo que por pertenecer al sacerdocio, que por ser diligentes del pueblo, podían sobrepasar la autoridad. No importa si tú tienes un liderazgo, no importa qué posición tienes tú dentro del pueblo de Dios. Si tú no estás sujeto a la autoridad establecida por Dios, tú estás caminando fuera de los parámetros establecidos y estás caminando en rebelión. Esto fue lo que le sucedió a Coré. El pueblo comenzó a elogiarlo, el pueblo comenzó, ¿verdad?, a lisonjearlo, y se creyó superior porque decía: a mí Dios me utiliza más que al pastor, la gente viene a mí, ¿verdad?, más que al pastor. Pero yo quiero decirte, ¿verdad?, que toda autoridad que descienda a los líderes viene a la cabeza primeramente. Salmo 133 dice: cuán hermoso y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón, y desciende a su vestidura. Allí demarca, ¿verdad?, a las posiciones eclesiales: la cabeza Aarón, la barba, ¿verdad?, los líderes, y la vestidura el resto de la iglesia. Así que primeramente la unción desciende a la autoridad, y de la autoridad va a los líderes. Así que si Dios te está utilizando más que al pastor, debes de tener en cuenta que esa autoridad viene primeramente a la cabeza. Y no es por, ¿verdad?, para gloria tuya, no. Yo quiero probarte, yo quiero decirte algo. Prueba, salte de la cobertura y verás a ver lo que sucede. Porque primeramente llega a la cabeza y luego al resto de los líderes, que son la barba. Amado Dios, hermoso eres por darnos esta palabra. Ahora, si observa bien, el propósito de la revuelta era quitar a Moisés de la posición que Dios se le había dado, puesto que simplemente, Dios lo había puesto simplemente porque no hacía la cosa como ellos le gustaban. Ahora, sino que Moisés obedecía
a Dios. ¿Por qué se rebelaron? Porque Moisés no compartía lo que el pueblo hacía. Se rebelaron contra Moisés porque Moisés no le patrocinaba el pecado, porque Moisés no lo patrocinaba en su sinvergüenzura, porque Moisés no hacía las cosas como a ellos les agradaba. Pues nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Nosotros como pastores, como autoridad, debemos obedecer a Dios y no a las exigencias del pueblo. Esto le pasó a Aarón en el desierto. Aarón no supo sobrellevar al pueblo y terminó, escúchame, complaciendo al pueblo en lo que el pueblo pedía, y terminó haciendo un becerro, ¿verdad? Cosas que realmente violaron la autoridad de Dios y lo que Dios había establecido. En Números capítulo 16, versículo 35 dice la palabra: y enseguida el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Mire cómo terminaron estos personajes que se rebelaron contra la autoridad delegada de Dios. Y en Números capítulo 16, versículo 32 al 33, y dice: se lo entregó a todos los que habían unido a Coré, junto con su familia, sus posesiones, y todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones. Y luego la tierra se volvió a cerrar. De esa forma fueron eliminados de la comunidad. Tremendo. No podemos violar, no podemos rebelarnos contra la autoridad. Tal vez Dios te utiliza. Tal vez eres un gran profeta, un gran evangelista, un gran líder, pero Dios te colocó para ayudar a la autoridad, no para que trabajaras independientemente. Igual que Nadab y Abiú, Coré, Datán y Abirán fueron colocados para ayudar a Dios, para ayudar a Moisés, no para que trabajaran independientemente. Y trabajar independientemente trajo como consecuencia que estos hombres murieran también. Tremendo, ¿verdad, mi hermano? Tenemos que entender lo que está sucediendo. Hoy en día hay mucho pueblo desobediente, rebelde, cuya consecuencia es la condenación eterna. Ahora, Aarón a cargo del pueblo. Miremos a ver qué sucede en esto. Aarón, hijo de Amram y Jocabet, de la tribu de Leví, según Éxodo capítulo 6, versículo 20. Hermano mayor de Moisés, Éxodo 7:7. Y de María. Su esposa fue Elizabeth y sus 4 hijos fueron Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. En las narraciones más antiguas del Pentateuco se presenta a Aarón como la boca de Moisés, según Éxodo 4:16, ante Faraón. Pero parece que Aarón tenía fama de orador, mientras que Moisés se sentía, ¿verdad?, torpe de lengua. Ahora, por lo tanto, Dios le delegó para ayudar a Moisés en el proceso de liberación de Egipto. Este hombre fue escogido y fue colocado para ayudar a Moisés en la oratoria delante de Faraón. Pero después del cruce del Mar Rojo, parece dejar esta responsabilidad. Y Moisés hablaba directamente al pueblo, según Éxodo 14:13. Ahora, Aarón figuró entre los líderes de Israel y estuvo con ellos cuando vinieron a Dios. Sin embargo, no tuvo cualidad de líder. Cuando sustituyó a su hermano, cuando Moisés subió al monte Sinaí, no supo cómo manejar al pueblo, no supo cómo mantener al orden, ni pudo resistir las exigencias del pueblo. Y para complacerlos, hizo un becerro de oro. Es posible que tuviera en mente el sagrado buey Apis de Egipto y al toro de los cananeos, pasando por alto las instrucciones de su hermano Moisés y desobedeciendo la autoridad que Dios le había dado
a Moisés. Para terminar con este estudio, miremos sobre el rey Jeroboam. Pero antes quiero aclararte este tema. Mire, Aarón no supo manejar la autoridad que Moisés le delegó, sino que complació al pueblo. No podemos complacer al pueblo. El pueblo tiene que sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido, porque si no se vuelve un caos. Amén. Sí podemos escuchar consejos, sí podemos escuchar observaciones, y tenemos que llevar esas observaciones a la presencia de Dios y tomar una decisión. Pero que el pueblo te imponga lo que tienes que hacer, no. Porque la autoridad suprema y quien responde delante de Dios eres tú como líder. Ahora, para terminar con este estudio, miremos al rey Jeroboam. Primera de Reyes 13, 4 al 6. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió la mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado según la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Tremendo. No te rebeles contra la autoridad. No te rebeles contra lo que Dios está establecido, porque si te rebelas, acarreas condenación. Ahora, si te rebelas contra la autoridad, si te rebelas contra una autoridad que anda mal ante Dios, no pasa nada. Pero si te metes con el siervo ungido, piensa bien lo que estás haciendo, porque Dios entrará en defensa de él. Esto quiere decir, mi hermano, si tú te metes con una autoridad que anda mal delante de Dios, tal vez no suceda nada. Pero si te rebelas contra una persona ungida, una persona escogida por Dios, Dios va a entrar en defensa. Y van a venir consecuencias. Y va a venir una reprensión. Así que, mi hermano, yo no sé qué estás haciendo. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé qué decisiones has tomado. Yo no sé si estás haciendo las cosas escondidas de tu pastor. Yo no sé. La verdad es que no lo sé. Pero si lo estás haciendo, mira bien lo que estás haciendo. Medita en tus caminos y vuélvete. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y en esa condición nos vamos a quedar, ¿verdad? Y no nos vamos a ir con Él. Y si morimos, vamos para el infierno. Así que yo quiero que medites en esta palabra. Es una palabra corta, pero que nos ayuda a reflexionar mucho sobre en estos tiempos, ¿verdad? Donde los pastores están en su casa y que solamente a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube le estamos predicando a ese rebaño y que casi no tenemos contacto, ¿verdad?, con esas personas, con esas ovejas. Pero a pesar de que no tenemos contacto, la oveja debe de entender que está bajo autoridad y que el hecho de que no estamos en una congregación porque están cerradas no quiere decir que no debe estar sujeta o que su pastor no está sobre él. Yo quiero decirte que haya congregación abierta o no haya congregación abierta, debemos sujetarnos y estar siempre sujetos a lo que Dios ha establecido y a la autoridad establecida por Dios. Así que tanto a las personas como a su palabra, más que todo a su palabra, debemos estar sujetas. Muchas personas hoy están violando su palabra. Muchas personas hoy están desobedeciendo la palabra. Y yo quiero decirte que esto acarrea condenación. ¿Sabes? Una de las respuestas que Dios me dio es que por un tiempo Dios iba a quitar el yugo, ¿verdad?, pastorar sobre el rebaño para ver cómo estaba su corazón y cuánto le amaban y cuánto estaban sujetos a la autoridad.
¿Sabes una cosa? Hoy los pastores no están allí, como decimos, al pie del tuzo. No, no, no. Hoy los pastores estamos pastoreando a través de WhatsApp, de Facebook, de YouTube. Y las ovejas, las que son de Dios, obedecen. Las que no son de Dios andan en rebeldía. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, mi amada oveja, tú que me escuchas, meditemos en esta palabra, meditemos en este mensaje, estudiémoslo en nuestras casas y miremos bien cómo está nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Gracias por acompañarnos en esta mañana.